Juicios Celestiales 2015, copyright Jesús Manuel Docio López, edición al cuidado del autor Jesús Manuel Docio López, responsabilidad intelectual de los derechos de la presente obra Jesús Manuel Docio López, derecho dual en gestión ISBN Marven, editorial gráfica, Sociedad Anónima. La editora solicita respetar el derecho de autor. Por razones de estricta justicia, los libros son valiosos frutos del intelecto humano, que los escritores ponen a disposición de todos. Palabras preliminares. El autor de este pequeño compendio, Jesús Manuel Docio López, reúne cual en amplio arcoíris de colores sus concepciones religiosas, en el afán de difundirlas en el caldeado ambiente de nuestros días. Es realmente algo admirable. Perseguir una idealidad a cualquier costo. Jesús Manuel, como si tuviese en las manos un listado de lo que hay que confesar y direccionar, lo hace así. Es alguien realmente meritorio, pues su vida no la enmarca entre paréntesis. Es decir, él no se aísla, vive en el contrario, en convivencia con los vaivenes del pensamiento, completamente entregando a su cometido de fe con inmaculada fortaleza. Repito, él habla a la mayoría y siembra el trigo divino de la fe y la alegría, sin dilación alguna. Se afana por repartirse con el claro propósito de conquistar cuantos corazones pueda. En fin, Jesús Manuel Docio López es un soldado de la fe, o bien una especie de abnegado orientador en el confuso ambiente de nuestros días, de vicios y corrupciones, o mencionándolo en otros términos, se afana por materializar aquel dicho universalmente aceptado por propios y extraños: la fe mueve montañas. 26 de marzo de 2015, Luis María Martínez. Introducción. En el camino de la vida existen decisiones que se toman a la ligera de cómo terminará el puerto de sabor a la obtención de resultados llamados de bendición. En el mismo momento, el juicio del hombre que establece la condición de hacer algo con la mano derecha y resolverlo con la mano izquierda. La medida de pensamiento de uso de razón llevamos al campo del lado izquierdo del cerebro y el lado derecho del cerebro, interpretando las técnicas de los polos negativos y positivos de anverso, por la cual la carga del producto deseado logra como duras apenas. Pero persiste el bien bajo la semilla del capullo de pequeño que germina en la relación de juicios de pensamiento, por lo cual pocos tienen acceso al verdadero bien de lo que enseña a dónde queremos llegar con la verdadera enseñanza. De la misma forma buscamos respuesta a la vida que nos ayuda a persistir en el tiempo para ver si fue un buen camino el que encaminamos a nuestros hijos, amigos y familiares, buscando la generación de personas logre la humildad de las palabras en el camino elegido, sea apropiado con el del sembrador buen amigo. Manifestar la palabra de estudios antiguos asemeja el gran maestro, pero a diferencia de las denominaciones como una buena aventura de propia genética y de nombre del autor, manifiesta su condición espiritual delante de un único Dios. Escritos considerados como joyas, oro, diamantes, en el mundo escrito de ser como un libro de una colección invaluable. En el famoso juicio de que el hombre dice por otro hombre, primero fue a un lugar y luego encontró, luego fue a otro lugar y se enteró, y cuando se encontraron no pudieron contarse todas las palabras de la creación. Agradezco a usted por la lectura de este ejemplar. Estoy seguro que de algo podrá ayudar. Mis más sinceros aprecios, el autor.
Agradecimientos. Quisiera agradecer Divina Vida del Ocio, a Jesús María El Ocio Ibarrola, a mis padres, a mi hermano Patricia Edil Ocio López, a Gloria Noemí Ocio López, a mi amiga Bella Franco por la larga amistad, a mi amigo Ricardo de la Vega por las tantas visitas que nos hemos cursado, a los amigos del barrio que desde niños jugábamos con muchos juegos, al finado profesor Ramírez, que le hubiera encantado ver cómo su amigo le recordaba en su memoria, a mi padrino Genaro Riera y Salazar por su apoyo con los libros moralmente, a mi amigo José Jara, Horacio Cañete, Susana Sino, David Aquino, Diego Álvarez, Javier Baum, Arnulfo Martínez, Rodrigo Martínez, Francisco Romero, a Raúl por su gran apoyo, a mis auspiciantes de radio que han permitido que el esfuerzo no sea en vano, a María Elsa Díaz por su amistad desde niño, a la Radio Unión 93.3 FM, programa Historia, Sociedad y Cultura, a las comunidades del Facebook en donde nos apoyan con un me gusta a nuestra iniciativa. Escritos, considerados como joya, oro, diamante en el mundo escrito, que se debe de ser como libro de una colección invaluable. El famoso juicio de que el hombre dice por otro hombre: primero fue a un lugar y no lo encontró, luego fue a otro lugar y se enteró. Cuando se encontraron no pudieron contarse todas las palabras de la creación. Agradezco a usted por la lectura de este ejemplar, estoy seguro que de algo podrá ayudar. Mis más sinceros aprecios, el autor. Apuntos de cultura al SNPP, en especial a mi compañera de curso, la profesora Leticia Ortiz, y a usted por acompañarme en esta lectura. El autor. Juicios celestiales. Aquello que perdería ganaría, aquello que es injusto sería justo, aquel que es pobre es rico, aquel que ve está ciego, aquel que necesita obtiene el todo, aquel que es humilde es elevado en las alturas. Aquel que perdió un amor ganó un corazón, aquel que luchó perdió batallas, aquel que vivió murió y vivió, aquello que amaría lo dejaría, aquel que se entristeció se alegró, aquel que padeció se revivió, aquel que tenía que pasar noches inolvidables nunca las tuvo, aquel que fue al Calvario se volvió santo, aquel que el diablo creyó, Dios lo resucitó, aquel que hizo el amor con muchas mujeres fue al fuego del infierno, aquel que conoció la ruina deseaba ver maravillas, aquel que canta por cantar algún día se perfeccionará. Aquel que es niño es ángel, aquel que nunca valoró se armó de fuerzas y brilló, aquel que conoció el pasado conoce el futuro, aquel que es imperfecto es perfecto, aquel que soñó todavía no maduró, aquello que parecía bueno es malo, aquel que ganó su propio esfuerzo valoró la vida como se debía, aquel que no entendía lo que pasaba un día se iluminó todo, aquel que nunca se despertó debía ser despertado, aquel que tuvo todo, lo perdió todo y ganó en el reino de los cielos. Aquel que trabajó temprano respondió tarde y seguro. Aquel que es alguien en la vida no es valorado por todos. Aquel que se prende se apaga. Aquel que se ilumina se esconde. Aquel que pierde por amor lo entrega todo. Aquel que su vida perdió ganó en el reino de Dios. Aquel que se descubrió fue considerado alguien para los demás. Aquel que intentó vencerle a él, la gente se dio cuenta que el malo perdió delante del mundo. Aquel que vivió sin cesar, desaceleró su pesar. Aquel que planeó toda su vida, se vino abajo y se entregó con orgullo. Aquel que tuvo una esperanza, tendría millones de vidas de bendiciones de gracia. Aquel que dieron por muerto era el milagro vivo. Aquel que su vida dio, murió en la esperanza de la resurrección. Aquel que fue desterrado es considerado la memoria viva de la patria. Aquel que le dejaron por oscuras quebradas de tinieblas, tendrá la espada del vencedor. Aquello que ofendía, la hacía por una razón. Aquel que oró en los cielos, su oración se escuchó. Aquel que preocupado estaba, su aflicción se reflejó. Aquello que no podía ganar según las expectativas, demostró la voluntad en llegar a la línea final. Aquel que confió
hasta el final obtuvo la historia de la verdad. Aquel que decía verdades ante Dios no mentía. Aquello que parecía inapropiado no sabía la causa del lugar. Aquel que pensó en hacer el bien, año más tarde lo hizo en la gracia de su buena voluntad. Aquel que se elevó primero se humilló y quedó último. Aquel que no escuchó la palabra de Dios solo fue juzgado por lo que conoció. Aquel que innovó todos los días creó prosperidad en su vida. Aquello que no meditaba vivía en su vida a plenitud sin ninguna regla de esclavitud. Aquel que vivía en alegría, un día su mundo se llenó de tristeza y él no comprendía. Aquel que su vida dio por nosotros reinó en los cielos, en el trono del Padre. Aquello que no se cultivó sabio no pudo afrontar la realidad. Aquel que aprendió de la vida contó sus experiencias y a quienes le querían. Aquel que no demostró quién era, todo el mundo lo descubrió. Aquel que perdonó a su semejante obtuvo el bienestar de la convivencia de la comunidad. Aquel que se llenó de flores, recordado por muchos en el camino de la tierra. Aquel que hizo su oposición se convirtió más adelante en su seguidor. Aquel que frenaba el tiempo y el espacio fue valorado por la historia de todos los sucesos. Aquel que pensó en hacer el bien, año más tarde lo hizo en la gracia de su buena voluntad. Aquel que se elevó primero se humilló y quedó último. Aquel que no escuchó la palabra de Dios solo fue juzgado por lo que conoció. Aquel que innovó todos los días creó prosperidad en su vida. Aquello que no meditaba vivía su vida a plenitud sin ninguna regla de esclavitud. Aquel que vivía en alegría, un día su mundo se llenó de tristeza y él no comprendía. Aquel que su vida dio por nosotros reinó en el cielo, en el trono del Padre. Aquello que no se cultivó sabio no pudo afrontar su realidad. Aquel que aprendió de la vida contó sus experiencias a quienes les querían. Aquel que no demostró quién era, todo el mundo lo descubrió. Aquel que perdonó a su semejante obtuvo el bienestar de la convivencia en la comunidad. Aquel que se llenó de flores, recordado por muchos en el camino de la tierra. Aquel que hizo su oposición se convirtió más adelante en su seguidor. Aquel que frenaba el tiempo y el espacio fue valorado por la historia de todos los sucesos. Aquel que se encuentra débil será el más fuerte cuando se recupere. Aquel que enfermo estaba comprendió la razón de la vida y la muerte. Aquel que hacía piedras angulares selló la entrada de la generación. Aquel que tiene malas intenciones se apresura en cumplir su mandato. Aquello que trabajaba todos los días esperaba el pan de cada día. Aquel que nunca apareció resaltaría delante de toda la gente. Aquel que llevó la cruz testimonió delante de los demás. Aquel que se hizo daño no vivió su propio agravio y buscó cultivos para el alma. Aquel que se embelleció se marchitó y luego volvió a ser. Aquel que no se enjuició obtuvo la justicia de Dios. Aquel que es un grano pequeño será un árbol grande. Aquello que falleció volvió a vivir para siempre. Aquel que bailó por encima de todos supo ver dónde estaban en esos momentos los problemas que aquejaban. Aquel que cantó el amor, el templo vivificó. Aquello que aprendió de las malas experiencias deseaba con ansia ser buena persona. Aquel que es inocente no ajusta el cuadro de los pensamientos. Aquel que guardó silencio un día habló para contar su gran secreto. Aquello que no obtuvo compasión no obtuvo el perdón. Aquel que no valoró la obra maestra no tuvo la escuela de vida. Aquel que no conoce situaciones no conoce el camino de la vida. Aquel que intentó algo no ganó de buenas a primeras, mas el tiempo lo adiestró. Aquel que anduvo en el templo sagrado deberá analizar si es digno de volver a pisarlo. Aquel que comprendió los colores demostró su gran exposición. Aquel que buscó pistas poco a poco entendió dónde se encontraban. Aquel que muestra visiones renueva las emociones. Aquel que se ilusionó fue madurando paso a paso su evolución. Aquel que detestaba es valorado por otra gente. Aquel que valoró el agua de vida vivió para siempre en la gota de la partícula.
Aquello que no se puede, se buscará todas las formas de llegar a ella. Aquel que es diferente marcará la diferencia en muchas vidas. Aquello que era pequeño era un gigante en el mundo de los animales. Aquel que no comprendía las filosofías comprendió su filosofía. Aquel que no vio la verdad no supo qué hacer. Aquel que no está preparado no podrá afrontar situaciones. Aquello que no busqué era importante. Aquel que se desgastó tiene que ser valorado. Aquel que su ofrenda dio lo hizo con amor. Aquello que no dije, otro lo dijo. Aquel que enseñó una lección quisieron probarla en la vida. Aquello que perdí, otro ganó. Aquel que no se justició fue su propio juez. Aquel que está en la mira tendrá una marcha. Aquello que se confundió fue para una lección. Aquel que se disgustó deseaba saborear cosas. Aquel que vociferó tiene una justa razón. Aquel que fue imprudente es prudente. Aquel que descansó conservó las energías elevadas. Aquel que fue mal educado obtuvo informaciones sobre los otros. Aquel que es desprolijo puso las cosas en orden. Aquello que no es justo será justo para otro. Aquel que esperó mucho tiempo obtuvo la visión general. Aquel que pidió limosnas se merecía ser multimillonario. Aquel que convivió con la gente entendía lo que pasaba. Aquello que no se dio frutos se esforzó por hacer algo. Aquel que es quemado renació de sus cenizas. Aquello que no pudo soportar necesita de ayuda. Aquel que imploró fue escuchado. Aquel que reza a Dios en adelante se le manifestará. Aquello que se le nutrió fue alimentado. Aquello que logró con sudor es lo más valorado. Aquel que escuchó manifestó a su oyente. Aquel que cayó en el infortunio encontró consolación. Aquel que nunca dijo lo que sentía un día explotó. Aquello que se dejó de lado se puso un candado. Aquel que es importante en su tiempo muchos lo dejaron de lado. Aquel que bebió del agua brota un manantial. Aquel que se jactaba por lo que hacía y no valoraban en el fondo había envidia. Aquello que comprendió el fondo de una vida supo cómo terminaría. Aquel que dio variantes cambió el tiempo del curso del destino. Aquel que contó un sueño por poco muere por él. Aquello que está en tránsito llega a un puerto de destino. Aquel que asume formas vive en miles de ellas. Aquel que no hace nada hace todo en comunicar. Aquel que mira a lo alto sabe quién está al comando. Aquello que sucedió eso nunca pasó, mas la verdad lo iluminó. Aquel que afrontó su destino conoció un camino. Aquello que se oscureció y fue macabro buscaron la luz y la antorcha para salir de ella. Aquel que conoció la maravilla valoraba la ruina. Aquel que luchó entre culturas fue defendido por ellas. Aquello que tenía poder quedó sin efecto. Aquello que arruinó el ambiente, la naturaleza lo condenó. Aquello que nunca pensé se acercó y me saludó. Aquel que me dijo algo sabía cosas. Aquello que imploré se apiadaron de él. Aquel que pasó por adversidades cruzó el puente de ciudades. Aquel que pensaba en fórmulas revolucionaba cada hora. Aquel que se iba con algo no sabía todo lo que contenía. Aquel que fue una burla debe ser observado. Aquel que encasilló al mundo no se dio cuenta que el mundo era amplio. Aquel que recibió golpes, había una conspiración contra él. Aquel que tiene el templo sacro resguardó su secreto por mucho tiempo. Aquel que buscó verdades encontró respuestas dispersas igual a la suya.
Aquel que revisó su vida valoró sus respuestas. Aquel que mira buena imagen se embelezaba con el mundo. Aquel que escribió su pensamiento escribieron cosas de él. Aquel que busca lo alto perseguido por lo bajo. Aquel que lucía era desarmado por el apagado. Aquel que es milenario es uno solo. Aquel que pensó en la cultura vivía en la gloria. Aquel que perdonaba su acción quedaba liberado. Aquello que en su momento volteó el rostro, en la otra cara de la moneda vio el color blanco, negro y gris. Aquel que respaldó una acción fue aplaudido por su intención. Aquello que por la cual se predijo no fue exactamente como se dijo. Aquel que vendió el tiempo del hechizo jugó con fuego maldito. Aquel que quiso quedarse con el alma pagó de alguna manera con algo que se quería. Aquello que manipulaba toda la masa fue hecho en pedazos por los interesados. Aquel que se defendió demostró su honor. Aquel que figuraba y no hacía nada fue expulsado sin llevarse nada. Aquel que solo cantaba recordaba la andanza sin enseñanza de la vida demostrada. Aquel que negoció la vida de otra persona sin consentimiento perdió la dignidad de los templos. Aquel que no fue franco no pudo esconderse de los santos. Aquello que no perdía batallas, su victoria fue una ganancia. Aquel que fue para la farra conocía lo que ofrecía la vida, los placeres, los lujos, los vicios y toda clase de mujeres. Aquel que sabe de la vida no siempre enseña. Aquel que es un justo mérito pensó en su dignidad de habilitación de momentos. Aquel que es un creador comprendió a Dios. Aquel que se desarmaba rearmaba el invento. Aquel que construía la media, el tamaño, el producto, la forma de la base y el cimiento. Aquel que no quería quedar mal en su género fue detestado por su opuesto. Aquel que se informó que hacía al respecto cuando conoció que se vivía. Aquel que se le viene el mundo abajo conoce una esperanza que está en el corazón. Aquel que le acorta en la vida es tan importante que muchos no se dan cuenta. Aquel que no supo lo que enfrentaba, todo el pueblo lo sabía. Aquel que el tiempo apresaba buscaron la cárcel y la prisión en la represión de pensamientos, y si no se defendió de la sociedad, los oyentes le salvaron. Aquel que congelaba la vida necesita del calor que se derretía. Aquello que se producía en el futuro fue objeto de investigación, admiración, apreciación, vivencias. Aquel que vivía despreocupado, muchos se preocuparon por él. Aquel que conoció una ida, pocas veces volvió. Aquel que es considerado un amigo, muchas lecciones enseñó. Aquel que pleiteó en la palabra, quería saber si algo aprendió. Aquel que es desconocido se interesó por el que conoció. Aquel miraba desde lejos, comprendía lo que los otros no comprendían. Aquel que tiene cerca el recurso aprovecha. Aquel que le traiciona se arrepiente. Aquel que tira la primera piedra huye de ella. Aquel que conquistó hizo una marea de amor. Aquello que fue dulce es amargo. Aquello que fue amargo es dulce. Aquel que clamó por su amor fue comprendida en el amor. Aquel que aprendió muchas cosas un día volvió. Aquel que ayuda a su prójimo es considerado un buen hombre. Aquello que cayó en la locura es el maestro de la razón. Aquel que vivió muchas vidas tuvo una. Aquel que perfeccionó el arte fue indefenso. Aquel que purificó su espíritu tiene gotas de paz. Aquel que latió contigo sabe muchas verdades de momentos compartidos. Aquel que miró lejos fue en busca de ella. Aquel que se imaginó de una historia, alguien le hizo una historia. Aquel que se distinguía querían quitarle el mérito. Aquel que obtiene el mérito debe crear su propio trabajo. Aquel que miró desde lo alto bajó desde las alturas a solucionar los problemas. Aquel que, como el tiempo se quejaba, hace el amor. Aquello que vivió para contar la historia es la memoria viva del mundo.
Aquel que vivía su destino, un futuro de visiones planificaron por él. Aquel que era plural al visionar le encantaba lo singular. Aquel que se desnudaba es un gran artista. Aquel que testificaba afirmaba su testimonio de la verdad del pedazo de visión de perspectivas de su vida con respecto a lo que entendió. Aquel que aprendía de cero al terminar su estudio fue un poco de todo. Aquel que se lamentó no haberle valorado le recompensó con el favor. Aquel que disturbió un ambiente quería ser escuchado. Aquel que tiraba basuras, el recolector la recogía. Aquel que no valoraba su casa, otro la vendía. Aquel que el mundo lo desquebrajó, al día siguiente salió a buscar el futuro. Aquel que tomó toda más adelante tuvo sequías. Aquel que ahorró y supo usar sus recursos proporcionalmente le fue bien. Aquel que a lo largo de su vida estaba lleno de bendiciones, aquello que es barato sale caro. Aquel que valoró su genética fue valorado por la información que se tiene sobre él y todos sus congéneres que se saben de él. Aquel que se especializa conoce muchos detalles. Aquel que lucha por la vida es valorado por su existencia. Aquel que reflexionó sus adentros cambió algo para el bien. Aquel que meditó lo que pasaba pudo velar por el momento de los encuentros, de las situaciones, de los estados sociales. Aquel que avanzó, todos deseaban alcanzarlo. Aquel que es único, reconocido por otras personas. Aquel que es la centuria, es el pasaje del siglo. Aquel que es el milenio, reposaba en la eternidad. Aquello que repetí, me di cuenta que siempre fue un proceso repetitivo. Aquello que era el tren bala, se vivían miles de momentos rápidos de viajes y me quedé sin admirarlos. Aquello que vale mucho culturalmente, no todos lo tienen. Aquel que no detiene el tiempo para valorar a la gente que se expresan pierden grandes oportunidades de vivencia. Aquel que tiene algo especial solo necesita un indicio de relación de intercambio de visión. Aquel que es secreto del mundo es valorado en todos los mercados. Aquel que piensa en la honestidad puede decir la verdad. Aquel que conoce su vida aconseja que le compren todos sus libros. Aquel que conoce parcelas tiene un panorama de miles de cosas. Aquella que luchó conmigo uno al lado del otro, nos enamoramos. Aquel que tiene las plumas sabe defenderte. Aquel que vuela escucha todo. Aquel que desea calmar sus adentros busca la paz. Aquel que de ilusiones se adentra en la historia. Aquel que ve de diferentes ópticas que las cosas son de diferentes maneras, aquel que reserva sus acciones tendrá ahorro. Aquel que vive día a día hace un diario. Aquel que pasa cosas experimenta sentimientos. Aquel que ríe en alegría siempre logra cosas buenas. Aquel que reza por una causa buena, un milagro se le cumple. Aquello que receta la curación es la aplicación de la buena salud. Aquel que no veía su camino pensaba bien, por entonces todo el mundo desea mostrarle luz. Aquel que no hizo nada por entonces un día hizo todo. Aquel que no buscó la verdad un día halló la verdad. Aquel que siempre fue bien listado, un día fue el más atento. Aquel que no miraba su camino, un día encontró una moneda de la suerte. Aquel que no mencionaba nada, probablemente lo sabía todo. Aquel que se expresaba para dar su aporte, buscó la verdad en la confianza de su persona. Aquel que era más callado muchas veces no era un santo. Aquel que participaba para buscar soluciones opinaba con que es posible cambiar algo en las enseñanzas. Aquel que meditaba sobre su vida se consideraba un gran filósofo. Aquel que ponía de frente la situación era más práctico
aquel que no buscó la solución, aquel que nunca le remediaron, solo él tenía la cura, aquel que pensaba contestar todo al mercado, opinando por los demás, no opinó por él mismo, aquel que no buscó en sus estudios entender la verdad, miró en la vida otras personas para obtener ayuda, aquel que aplaudía a los otros lo hacía por respeto. Aquel que se miraba al espejo deseaba proyectar más. Aquel que buscaba que se le ayudase tenía consideración de muchas personas terceras a él. Aquel que deseaba saber todo sobre uno le encontraba interesante y atractivo la manera de ver la vida. Aquel que buscó la vida debía cosas de un día, una mujer le comentó. Aquel que valora a las personas terminó sin valorar el cambio. Aquel que dictaminó algo por poco no sentenció algo y tenía que haber pasado. Aquel que miró la vida desde otro porque algo te atrajo hacia él. Aquel que pensó en hacer el bien no encontraba la fuerza muchas veces para cambiar todavía la situación. Aquel que le pareció un alto puesto, el que se ocupaba, le pasó que nadie se imaginó en los diarios íntimos de su vida cómo marchaban los sentimientos. Aquel que quería cambiar las cosas, solo bastaba ponerse de acuerdo con él para echar manos a la obra. Aquel que no miró lo que le pasó, otro le puso las añadir para que se le pasen cosas que él no previó. Aquel que no buscó el cambio de opiniones no se puede dar cuenta que pasaba en el mercado sistemáticamente. Aquel que luchó siempre por su vida, después de mucho tiempo, todos se dieron cuenta de que fue el verdadero luchador de su vida para salir adelante. Aquel que pensó en hacer el bien no encontraba la fuerza muchas veces para cambiar todavía la situación. Aquel que le pareció un alto puesto, el que se ocupaba, le pasó que nadie se imaginó en los diarios íntimos de su vida cómo marchaban los sentimientos. Aquel que quería cambiar las cosas, solo bastaba ponerse de acuerdo con él para echar manos a la obra. Aquel que no miró lo que le pasó, otro le puso la zancadilla para que le pasen cosas que él no previó. Aquel que no buscó el cambio de opiniones no se pudo dar cuenta que pasaba en el mercado sistemáticamente. Aquel que luchó siempre por su vida después de mucho tiempo, todos se dieron cuenta de que fue un verdadero luchador de su vida para salir adelante. Aquel que pensó en mejorar algo lo hacía todos los días de su vida. Aquel que miró a su gente reponerse de la decaída de antes de eso pasaron muchas cosas que hay que analizar en el mercado. Aquel que lloró por el galardón de su vida agradeció infinitamente a quienes hicieron eso posible. Aquel que miró las etapas de su vida se dio cuenta que pasó por una larga trayectoria valorable en muchas cosas que decía. Aquel que ejemplificó su vida con algo siempre pensó bien que se podía hacer las cosas de buena manera. Aquel que observó el lapso de momento por otro momento descubrió la diferencia que tiene eso vivir de otra manera en la vida. Aquel que se confundió, vociferó, pataleó, cuando encontró una solución en el mercado se tranquilizó. Aquel que miró el mercado del otro le debe como ejemplo muchas cosas a esa persona, pero cual debe un día reconocer. Aquel que se dio cuenta que se hacía el mal, cuando vio todo lo que se hacían las personas, se dijo a sí mismas, ¿será
han buscado dentro de sus corazones la respuesta, demostrando que un momento es diferente a otro momento. Aquel que buscaba hacer todo a costa más inteligente y superior a los demás, por la competencia de todo costo, terminó ahogándose en su propio pensamiento. Aquel que con ambición buscó el poder adquisitivo, no le contaron que cada un periodo se puede ser alguien en el mercado. Aquel que cambió colores, formas y pensamientos de los cuales desembocaría en dar, muchas veces quisieron ponerle en el callejón sin salir, mas él se cuidaba. Aquel que acarreó sus cadenas se liberó de sus ataduras en cada publicación que representaba un esquema de pensamiento, de reflexión a la sociedad. Aquel que miró su pesar más adelante se descargó en la emoción que gobernaba su mente. Aquel que miraba el común deseo de las personas, de la sociedad guiada, no tenía una opinión propia, mas debía ser aconsejado en el lustre del pensamiento de los pasajes de la vida. Aquel que descargó todo su ser sobre él, demostró su poder debido al orfebre que le ocasionó a los demás en las tareas naturales, hacia unos determinados factores que llegan hacia él. Aquel que delimitó la frontera de los pensamientos, se le avalancharon todos formando fila para el ingreso del país de los extranjeros entrantes y salientes de la República del Paraguay. Aquel que miraba colores disonantes de acuerdo a la pasión ganaban cosas con mensajes de lo que sentía su diplomacia corporal de la investidura del cielo. Aquel que no habló con el dueño de todos supo solucionar a los trapecistas, domadores, conductores de show circo, más bien acompañó a cada uno de ellos y habló con unos pocos que se querían decir que era todo eso. Aquel que no optó por la solución optó por el problema, mas el problema se buscó la solución y otro camino y empezó. Aquel que vio una esperanza nunca desistió de él, en querer, hasta que la perdió y cuando encontró recuperó su ser nuevamente. Aquel que no vio la realidad deseó vivir en el mundo ideal y el mundo ideal se colocó a la realidad. Aquel que fue alguien en su vida deseaba encontrar una mujer que lo quiera, que lo entienda, demostrando su acto de amor. Aquel que buscó la verdad lo encontró en las pequeñas cosas de la vida. Las más grandes cosas de la vida eran pequeñeces para que puedan ser encerradas en cosas diminutas. Aquel que miró a los cielos de su terreno celestial y juntos se dijeron a sí mismos: estamos destinados a hacer muchas cosas en la tierra. Aquel que buscó ganarse la vida en un alto precio no vio que el humilde se defendió como presidente de la república de su país y le demostró al mundo que con poco dinero es el más grande de la humanidad. Aquel que quiso ser alguien en un rubro le costó mucho defenderse como el experimentado trabajador de lo que hace, pues su visión era corta y no miraba a las alturas. Aquel que admiró profundamente a alguien en el intercambio de valor se enriqueció culturalmente como ninguno por manejar algo que en toda su vida no se le pudo iluminar anteriormente. Cuando lo hizo, vio su rostro con orgullo. Aquel que veía Niat aprendiendo se dio cuenta que faltaba experiencias a sus palabras, pero el reino de los cielos le recibía todos los días por tener cabida en él. Aquel que buscó un medio certificado lo hizo para acompañar su dignidad, mas cuando la perdió, él se encontró y cuando miró hacia adelante con la frente en alto se dio cuenta al fin de lo rico que es por ser así.
Aquel que implementó en su práctica el quehacer diario encontró que el tiempo lo volvía más sabio cuando quiso decir en pocas palabras lo que vivía un poder espiritual de los cielos, lo acompañó para siempre. Aquel que trabajó las mejorías de las empresas a su casa se volvió más docto de la experiencia que alimentaba su alma cuando produjo algo inexplicable en su vida. Un día el reino de los cielos se dijo: a ti te ocurrirán milagros. Aquel que trabajó como negro por su trabajo vio sus frutos cuando maduró en el terreno de sus propiedades, y el mundo está con él porque sus oraciones pertenecen al cielo, mas en la otra parte del mundo es totalmente aplaudido. Aquel que buscó en el mercado saber la verdad de lo que sucedía en torno a él, diplomáticamente la gente se lo contó, y las expresiones de esos momentos es el origen de la tierra y dio a la memoria de los pueblos. Aquel que prosperó por un futuro mejor debe ser coherente en los diálogos del pasado, pero todos querían llegar al futuro de los progresos y de los historiales. Contó en muchas publicaciones culturales cómo de ello se llegó a eso. Aquel que con poco hacía mucho, dejar decir, valoró su humildad delante de los ricos de su época. Pero pasó algo extraordinario que mucha gente no se pudo explicar a ciencia cierta de los tiempos de los cielos en la tierra. Aquel que la coyuntura benefició a todos el mundo, seguramente no se dieron cuenta que a alguien le estaba faltando algo. Ese algo era el bienestar más grande de la nación, de la patria, y mucha gente volvió a creer de las miserias y se puede llegar a salir de algún día si la dicha es grande y el corazón es eterno. Aquel que miraba la sociedad cotizada en la época se debe a sus actores que educaron el porvenir de la sociedad, y sus enseñanzas son valoradas con el tiempo de la maduración de la vivencia de todos los cimientos. Aquel que valoró su futuro en millones de dólares le dijo a su hijo que aprenda a amar, mas su hijo solo entendió a su padre con el tiempo, y cuando lo hizo se dio cuenta de la grandeza de su padre. Aquel que tenía su famoso refrán sabía mejor cómo afrontar la vida de manera sencilla y humilde. Cuando la gente se le acercó, le dijo a él: eres un ángel. Aquel que buscó el oro del mercado se dio cuenta que debajo de su casa estaba enterrado el tesoro, y que su creador hizo de su esencia los tesoros de la tierra. Aquel que se alimenta todos los días encuentra que en la miga de pan hay millones de alimentos, mas un día faltó el pan de la casa y tuvo que hacer ayuno. Cuando miró nuevamente el pan se dio cuenta de lo rico que era su valor. Aquel que mira el futuro de la generación próxima, de aquel porvenir que se acerca en la juventud, de quiénes somos, más decir cómo, dónde, cuándo y por qué, es la determinación que toman otras personas, que donde saben que la esperanza es grande porque Dios habita en él. Aquel que trabaja en equipo pacífico se da cuenta que todo está perfecto, sabe esa armonía cuando deposita en alguien la confianza de hacer el bien a los demás, contando las memorias de la vida. Aquel que coordina un equipo grande de fútbol se da cuenta de que el comportamiento es regulado por la sexualidad. Cuando el sexo opuesto te enseña a vivir como es y el otro, a su vez, se produce el equilibrio de la naturaleza. Aquel que mira más allá de la experiencia
se da cuenta de que en cuerpo jurídico está la verdad, pero hay un gran amor que envuelve los sentimientos de encanto y compasión para demostrar que el reino de la humildad siempre se acepta. Aquel que no se aprovecha de los demás por su condición de superioridad quedará muchas veces en la inferioridad de otros momentos que no le corresponden, pero cuando trabajen juntos por el reino de Dios, todo será por amor. Aquel que perdona todo en los mercados se dijo a sí mismo: espero que mis hermanos me cuenten la verdad. Cuando esto se produce, se evalúan los lazos de pensamiento de los recuerdos y quedan como memorias de los sucesos de la vida. Aquel que mejoraba un porvenir se enteró que nunca pidió más de lo debido. Cuando le sobraban cosas, nunca se dio cuenta de lo que sucedía en torno a las demás esperanzas. Aquel que pedía permiso para cada cosa se dio cuenta que siempre estuvo permitido por sus palabras. Las suyas ya eran grandes y Dios se manifestaba constantemente en él y en los demás como maravillas de su creación. Aquel que valoraba el futuro de otras generaciones sabía que el proceso se repetía cada cuantas décadas. Cuando su diplomacia fue activa nuevamente, Dios apareció en la tierra para iluminar corazones. Aquel que fue visionario consigo mismo pudo mirar la defensa más grande de la tierra, pero la defensa consistía en no hacer daño a los demás y a saber decir a la gente cómo fueron sus comportamientos en la línea mental de lo que vivían. Aquel que cuestionaba un trabajo presentado, el que revisaba su labor, se decía a sí mismo: ¿qué hubiera sido de mí si nadie hubiera trabajado? Y cuando empezó a trabajar por su vida, vio los frutos de su sacrificio laborioso, donde se prosperaba para las centurias. Aquel que trabajó para su empresa, vio que con su sacrificio salió adelante por los años, pero cada presentación quería decir algo de cómo se vivió la vida desde el inicio y el vamos. Aquel que buscaba la más alta calidad de los referenciamientos del mercado, por pensar así, se dio cuenta que no producían en masa, y cuando lo hizo, vio que estaba minado un mercado de valor inmenso. Aquel que se levantaba temprano como madrugador veía el fruto de sus cosechas por el mérito. Cuando se despertaba cada día, Dios llamaba a su puerta para que le cuente sus cosas a la gente. Aquel que miraba a lo lejos cuando estaba cerca no se daba cuenta de lo lejos que quería saber todo de él, y cerca no cobró un gran valor hasta que sus obras fueron materializadas en el tiempo y en el espacio de su corazón. Aquel que fue propio escritor tuvo respuesta de terceras personas de cómo lo veían. Cuando él abrió los cielos y abrazó a Dios, enseñó cada instante que acompañaba a su ser. Aquel que fundó algo alguna vez se dio cuenta cómo fue la historia de los pueblos después de la memoria. Cuando el amor de su pueblo fue escuchado y aconsejado, pudo entender mejor sus caminos para seguir su rumbo. Aquel que mencionó una palabra de la tierra esperaba la semilla que crezca y florezca en la gente cuando ella escribía. Cuando hay esperanza de que podamos ser queridos nuevamente por los compueblanos, de sembrar la paz descansa escuchando lo que cantan. Podemos ver que los niños serán únicos y harán ese ruido. Aquel que recibió su condecoración por medio de la gente llevaba el aplauso de una vida que se merecía. Cuando vio que el amor de Dios es tan grande para cada uno de nosotros, por entender todo lo que significa eso, se podrán
vivir en plenitud con alegría y dicha en la vida. Aquel que el templo perseguía cuando hizo su defensa, congeló las palabras divinas de lo que le costó anteriormente entender un momento de lectura de asimilación de lo que debía superar. Cuando lo hizo y miró a sí mismo el espejo y vio que él era otra persona. Aquel que todos se abalanzaron por él, con el tiempo pudo escribir más de sus memorias. Para escribir sus memorias no era cosa de algo tan fácil debido que si no se entiende de cultura, no sabrás que se representan en todas las emociones de tu vida. Aquel que generaba opiniones pudo decir algo digno delante de las personas que lo escuchaban, y cuando contó otras verdades de la vida del pueblo, se abalanzó por querer saber más sobre él de lo que pasó. Aquel que miraba de las acciones de lo que pasaban se dio cuenta que todo el mercado sabía de él. Cuando pudo contar algo a las autoridades de su país y el mundo, hubieron personas que querían que no cuente verdades. Aquel que tenía su elección predilecta prefería recurrir a su jardín del ocio para su reconciliación o su recreación de ella. En él veía cada pequeña cosa natural de los escritos de los titulares de las grandes obras representadas para la tierra. De ello habla que si no se superaba eso, no se superaba los momentos de la vida y uno se quedaba sin entender lo que pasaba en las publicaciones de la vida. Aquel que se jugaba con sus animales daba amor a la referencia de las mascotas, y sus mascotas se acordaron de él, de la otra vida, defendiendo sus derechos como ser humano, que vendrán a la tierra de los niños en el futuro y testimoniaron por él, por ser su defensor. Aquel que era vulnerable al ataque de su defensa y la crítica lo comía entero delante de su exposición, y porque se defendió de la crítica y se demostró el mal que había en el mundo, se demostró. Aquel que vivía en su reconocimiento municipal estaba agradecido por la vida de ser alguien como ciudadano de la ciudad, pero se decía que había una historia tan valorada más que la Biblia misma, que debía ser respetada o modificada para encontrar posibilidades de reescribirla en el recuerdo de las memorias. Y la Biblia se reescribió nuevamente y otra historia se forjó y cambió la humanidad para siempre. Aquel que amaba por su conocer cuando vino la tormenta del cielo le favoreció a él, porque su padre confirmó que era su hijo legítimo que se defendió delante de la humanidad por encima de todos los pueblos de la tierra. Aquel que dijo algo a favor de alguien esperó que con el tiempo se lo demuestre a la gente su experiencia, pero cuando lo hizo demostró línea de exposiciones que querían dar a continuación, sabiendo que él ocupa muchos puestos y muchas profesiones por ser quien es. Aquel que habló por su sangre defendió al más indefenso por no estar en la altura de la situación de esos momentos, y cuando se pusieron de acuerdo y lo ocultaron en el mundo, debido a que la ferocidad de las cosas pueden dañarnos, de todo sin tener el control de la situación. Aquel que esperaba hacer todo a costo mayor que el otro, más tarde detectaron que porque tuvo un notable progreso encima de todos, el sabio caracol buscó dar a la gente dignidad de vuelta al hogar y traer la paz de esos días. Aquel que no quedó bien delante de la sociedad en su momento, el que no escuchó la viva voz, que no se dio cuenta que era influenciado por otros factores, cuando lo hizo que el tiempo se enteraron de mucha gente vivía en el error, por haber encontrado su paz consigo mismo, se alivianaron los pesares de la gente. Aquel que el amor está en primer lugar solo
su gesto cambió en algo de la sociedad de lo cual el mundo lo defendió porque deseaba valorarle en vida para que no ocurran males nuevamente por partida de la humanidad, debido a que aportaban a tener una mejor sociedad de lo que se esperaba. Aquel que buscó rememorar su época con algunas visiones de lo que fueron los pensamientos de la época, se logró ver el periodo histórico en que se estaba metido. En sus padres contaron la cultura de los pueblos, porque momentos probablemente viviría su hijo. He aquí la historia de cómo se cuenta que pasa una vida, se volverá a la introspectiva y la retrospectiva de él, y se evaluará una vida, y por ello se hará el pasado, el presente y el futuro de una vida, y se verá que si se es delicado con ella, de alguna forma o de alguna manera, se podrá tener resultados positivos según la museología de los temas. Aquel que fue flexible con él mismo se dio cuenta que todos deseaban ayudarle, mas él pidió ayuda a Dios en primer lugar, y luego de a poco se reconcilió con los hombres y vio que el proceso cambió, era posible realizar la voluntad de buen corazón. Aquel que vio las cosas en el país son duras de afrontar todos los días y a toda hora. Estoy seguro que alguna temporada pudo vencer la adversidad, y cuando la venció en el momento presente, eso ya era el milagro de la vida, que venció la muerte y vivió con nosotros. Aquel que demostró con el tiempo su trayectoria de escritos pudo vivir con la gente en la memoria. Cuando encontró otros escritores, con él se alegró de no ser el único publicador de su época. Aquel que pasaba por necesidad de dinero alguna vez en su vida se dará cuenta que si fue buena persona, sus amigos se solidarizaron con él, debido a que la historia se conoce en todo el mundo y muchas personas pueden ayudarle a vivir mejor la vida de muchas maneras y de muchas formas, como el cielo de los tiempos y de los colores artísticos del arte del artista. Aquel que se decía todo sobre la cuestión en la prensa, cuando llegaron a encontraron todo, muy pocas veces pudieron comunicarse con él, y que él no puede ser tocado por nadie debido a su inmunidad diplomática en la tierra, ya era una verdad jurídica. Aquel que la vida enseñó a escuchar a los demás, en un día en la radio averiguó y quedó incomunicado, y justo porque no aceptó ninguna locución radial o otra persona en carne o en vida, sus colegas le perdonaron a él, o a más allá de lo que ha podido expresarse con sus palabras propias de su alma. Aquel que buscó la justicia de sus verdades la encontró al menos tiempo en el que él se imaginaba, y cuando lo encontró en su corazón estaba lleno de dones y valoraba la tierra en torno a la palabra don. Y escribió un libro por él. Aquel que los vampiros atacaron por su morada, cuando fue hombre lobo aullaba por las noches recordando a su amor de siempre. Estaba con él, hicieron producciones culturales para vernos a todos representados en la cultura. Aquel que los gatos vivían en él y enseñaba sobre un mundo de colmillos y de perros, también quedarán por dar comida y demostrar el afecto donde él fue más atacado por los animales de la época en cuestión de lo que le sucedió. Aquel que buscaba a su Macedonia de la vida, las doncellas apreciaban su compañía, las amazonas y las dulcineas sabían que de él y pudieron ayudarle en su camino. Aquel que vivía en el cine viendo películas, un día se dio cuenta que sabía mucho de ellas,
y él también se volvió un gran cineasta cultural, queriendo saber cómo se producían las películas. Aquel que fue el espectáculo de la noche, hicieron una película de él, y mucha gente sabía que podía ganar algo por medio de la representación cultural de la vida que deseaban interpretar. Por ello se logró hacer el bien de la humanidad. Aquel que ve un bebé en camino espera que la mamacita venga junto a él, y la mamacita le defendía todos los días de su vida para casarse con él. Aquel que no ha contraído matrimonio con su esposa del noviazgo espera un día valorar bien la historia de amor para poder casarse, que solo una buena chica puede con él en la vida. Aquel que la vida da esperanza de vivir según lo adquirido en la experiencia podrá encontrar trabajo diario en su emprender, debido a que a querer que ser algo para alguien es bueno cuando se conozca la vida pública de alguien, se descubra el desmantelamiento social de los males que le rodea. Aquel que deja la experiencia de las viejas ciencias antiguas de las políticas del Paraguay es porque hay una sociedad de jóvenes que no la supera en la edad, pero ello deberá guiarles bien para encaminar un buen porvenir. Aquel que no sabe cómo opinó las otras generaciones ya pasadas quiso dejar una lección en la generación futura de otra opinión, mas cuando vieron la experiencia recién llegada a sus puertas, muchos terminaron endeudados con el inversionista. Aquel que no luchó contra el viento y marea por cambiar la verdad de su vida, porque no opinó que en su vida podía ser algo mejor de lo que se tiene en el momento presente de los vaivenes, de lo cual habrá el momento donde muchos madurarán. Aquel que es frágil como el pétalo de una rosa debe comprender el sentimiento que ponen las personas para tener que mejore la sociedad que vive actualmente debido a las crecientes reformas que sufren anualmente. Aquel que se mete en piedras de su estómago para digerirlas deberá saber que no podrá pasar buenos ratos, mas cuando se le aligere todo vuelve a ser como antes. Será la demostración de los sabios de la experiencia. Siempre dijeron que todo durará un tiempo en la vida. Aquel que no afrontó su destino con su persona, un día se dieron cuenta que él ya era una personalidad, y cuando se predispuso a mirar con la gente los momentos con la iglesia, sellaron el tiempo de las piedras angulares para que no suceda nada malo. Aquel que volvió famoso por proceder de cuna humilde, pudo recordar sus orígenes manteniendo la calma de su vida. Y cuando creció y vio dónde está la gracia de su espiritualidad, decidió vivirla en cada momento de su vida. Muchas formas y muchas maneras. Aquel que posee el león de oro de las naciones del mundo es la diplomacia que considera la más grande de la tierra. Debido a que mucha gente se solidariza con el pueblo de donde vive, los pueblos con sus pueblos y sus personalidades. Aquel que fue el recuerdo de muchos veteranos, cuando fue niño ya era considerado como su padre. La defensa de la vida delante de su pueblo, con el aporte de mucha gente en torno a él. Aquel que se dedicaba a cosas como juegos de pequeño, pudo ver que podía dedicarse al futuro y crear una fuente de trabajo seguro durante toda su vida, aportes para la jubilación. Aquel que se le enseñó el bien de las cosas para un mejor bienestar de las cosas originales, pudo valorar por su aporte, fue importante, debido a quien los canales de la vida tenía su participación en la sociedad. Aquel que lo ocultaron de la sociedad, se dieron cuenta que cosas andaban pasando antes de que él llegara.
debido a que las progresiones muchas veces en el país no era positiva, sino se luchaba por cambiar algo mejor para las familias. Aquello que fue florecer para él fueron cosas del pasado que liberaron en el presente. Las cadenas que amarraban y decir, son esas las expresiones sociales de cómo liberarse de todas las cadenas, de todas las ataduras. Aquel que condenó espiritualmente a algo en la sociedad deseaba que las cadenas se desaten entre los problemas y soluciones, debido a que se elige un medio para solucionar la diplomacia y los canales adecuados para que terminen bien los momentos del bien para los demás, encontrando la paz de los días. Aquel que producía algo en su mente, más tarde la boca en boca viajaba por toda la ciudad, debido a que la sociedad ya estaba acostumbrada a tenerle en él en la vida de la sociedad donde se manejaban las historias. Aquel que le era hermoso para el otro le parecía algo horripilante, debido a que nunca se puso en los zapatos del otro, y cuando se lanzó públicamente a hacer algo para alguien, entendió lo que significaba ser esa persona. Aquel que el factor del tiempo demostró que por algo la gente lo escuchaba, quería definir todo el cuanto en las miles de presentaciones, debido a que no siempre tendremos el pedazo de la verdad en nuestras almas. Aquel que patrocinaba la vida de un promotor, en la prensa se valoraba el aporte que él le daba en la semana, debido a que se escuchaban cosas que nunca antes se producían para la sociedad, queriendo entender cómo esos cambios se van a mejorar para el bienestar de todos. Aquel que cocinaba en torno a la diplomacia de su cercanía, manejaba intereses, mas la ciencia dictaminaron que él es el más grande del camino que tiene preparado. Aquel que puede progresar de acuerdo con su predisposición de entrega diaria. Cuando valoró los mercados, todos los mercados también se valoraron. Y por ser valorado también valoró a otros, y todos quedaron valorados. Aquel que fue reconocido por sus colegas como algo bueno, en su trayectoria contaba cosas de su vida que fueron momentos de mañana, tarde y noche. Por serlo se tenía un mejor panorama de ellas. Aquel que conocieron un día su luz se apagó y otro tomó la posta y le iluminó. Cuando sucedió esto, mucha gente pudo agradecer al joven por ver días mejores con él. Aquel que se recibió de la facultad buscó los medios para opinar y a cambio le pidieron todos sus libros, porque entregó todo lo que sabía de todo lo de él, de lo cual la casa lo esperaba en el festejo. Aquel que se llevó la sorpresa del año fue alguien que opinó en la sociedad. Por opinar, no sabía dónde fue a parar su opinión. Había sido que tuvo éxito en alguna manera o de alguna forma, y el éxito volvió a él. Aquel que se presentó solo era una única defensa de los compañeros de su curso, por ello fue tenido en cuenta por los demás para que les pueda representar. Aquel que puede llegar a sembrar los pasos es ser humano, debido a que la planta y se da a regar las plantas para que se puedan tener vida en la confianza en él. Aquel que se preocupó por todo fue alguien que ya trabajaba por la gente, debido a que venía haciendo cosas buenas por ellas. Aquel que acudió a un cargo electivo pensaba que de su persona, como pensaba bien, él pudo dejar algo con el deleitarles y de qué enseñarles en la vida. Aquel que no se compadeció del público es porque no pensaba bien, pero el tiempo vio que era importante, que saber decir las cosas de buena manera era importante. Aquel que fue un día algo
para alguien, esa persona tiene esperanza de él, debido a que delante de sus ojos le demostró algo que muy pocas personas pudieron hacer. Aquel que es la memoria de la patria, de alguna forma sabían de él, mas su tiempo es muy largo aquí en la tierra donde debe cumplir por su misión. Aquel que es el más amo de su época, es el más sobresaliente de todos cuando pudo demostrarse en su época quién es él. Muchos pidieron acudir a su festejo con aplausos. Aquel que siempre defendió una causa noble, un día le tocó vivir por otras personas delante de sus opiniones, de experiencia con la gente. Cuando lo hizo, vio que el pasado se une al presente. Aquel que tiene presentarse varias veces en sociedad no lo hace a menudo si no es necesario, debido a que hay forma de ser de única y siempre está opinando y escribiendo sobre sus libros y memorias. Aquel que tiene la opinión de una generación se espera mucho de él, mas la apertura que pueda tener le ayudarán a contar de muchas maneras y muchas cosas todo lo que ocurra con todas esas generaciones que pasarán. Aquel que es la libre expresión de su labor se dio cuenta que hay vida en él y con él la esperanza, mas llevándola siempre con el trabajo del sacrificio de la frente. Aquel que quiso saber quién era alguien, con él se opinaba en el mercado mediante otras personas, debido a que se manifestaban tantas cosas y se debe poner orden en algún lugar, en alguna parte. Aquel que miraba con los ojos de cristales puede ver las lágrimas de los escritos que afondan en el alma. Cuando se encuentra nuevamente, se da cuenta que es ya otra persona de mejor evaluación. Aquel que no se sienta a meditar con la gente puede decirle algo de que lo afectaba en la vida, debido a que por el dinamismo de que se detuvo en su tiempo, cuando se detuvo ya estaba con mucho trabajo en el momento. Aquel que es el ejemplo de su persona, en alguna parte él vive en su noble corazón, mas su corazón está lleno de sentimiento de pureza del alma. Aquel que esperaba noticias de su persona se manejaban con delicadeza. El que puede opinar es alguien no muy cercano a él, mas si se encuentran en los libros podrán darse cuenta que son grandes compaisanos. Aquel que no mide sus opiniones delante de uno mismo y otro opinan como si se encuentran en él. El monitoreo del mercado se representará en una forma distinta de varias maneras, mas la visión de cómo se rompe, donde se abre la puerta y se descubre todo universo dentro de ella. Aquellos que ayudarán en los futuros científicos de la patria pidieron tener su momento para explayarse sobre las teorías y principios de demostración. Cuando se dio el tiempo, el mundo frenó por un instante debido a que se lograron algo nuevo en ellas. Aquellos que tienen probabilidades de vida podrán saber cómo dar el pan de cada día a sus hijos y a los hijos que deberán aprender de los padres para transmitir cómo hay que ser para ganar el fruto del trabajo del hombre. Aquellos que saben que es la vida que puede demostrarse la esperanza de ser. Para las autoridades será acompañarles cómo vivir una vida que luego será ejemplificada, más si lo hace, antes podría tener mayores resultados. Aquel que es la base de algo legal puede ser representado cada año por su persona y lograr descansar otro año llena de producciones. Aquel que no acepta su cuerpo como algo de él, eso quiere decir que sus palabras son más importantes, mas cuando acepte descubrirá la profundidad de su alma.
Aquel que la vida buscó, la teoría y la práctica era la verdadera del trabajador de su persona. Cuando experimentó todo, él pudo tener un mejor resultado de autoconocerse. Aquel que es el morfosintáctico no reclama por sus representaciones legales delante de otro. Puede mostrar que el escritor fue siempre el mediador de su expositor de sus propios libros. Aquel que es el legítimo dueño del trabajo tiene derecho a opinar por encima de quien crea conveniente. Cuando vea que muchos no lo acompañan, él también será un gran representante de muchas cosas en la vida. Aquel que no procrea su vida en algo está aprendiendo de otra forma, mas la savia de la naturaleza podrá enseñar que haga cuenta a tus acumulaciones. Aquel que se es sencillo es más sabio del que es más elegante, determinado por la edad. Debido a que ambos sufren por cambios culturales, algún día se podrá encontrar. Aquellos que se visiten iguales y siempre deberán esperar por su turno, mas como son hermanos generarán opiniones muchas veces mayor a ellas y a las esperadas. Aquel que aflora algo de su interior cuesta las verdades de las visiones de la vida, mas cuando cuesta en los momentos muchas personas aprenden de él. Aquel que enseña algo suyo como su trabajo no conoce todavía el proceso para opinar con los escritores. Cuando lo haga deberá estar bien despierto para realizar todos sus materiales. Aquel que denota influencia de cosas de su infancia, se podrá saber cómo afloraron los sentimientos de la gente de su época en relación. Se demostrará qué tan importante es la venida al mundo y todas las conversaciones que tuvieron sobre él al respecto. Aquel que busca la competencia con los otros escritores quizás no sabe que muchos son amigos desde años y años, y cuando vea que la realidad no es como le contaron, gradualmente irá madurando. Aquel que invita a algo público muchas veces no está en sintonía con todo lo que se dice en la sociedad. Cuando logre unir las brechas sociales que habían en la época, se dará cuenta que muchas uniones se han sanado gracias a su aporte. Aquel que mira la vida privada de una persona quiere decir que puede opinar de otras maneras, de otra forma. Cuando tenga la oportunidad de volver a conocer a su propia generación, se volverá a ver en un fragmento de ella. Aquel que hacía cosas en la sociedad tiene el derecho a saber que está trabajando. Cuando trabaje mucho por lo que está buscando, podrá ver el camino que un día emprendió y ver los frutos de tanto sacrificio. Aquel que mira en la evolución de la cadena del hombre podrá ver lo que crecerán sus escritos, como mares de millones de gotas en la lluvia de la profundidad. Aquel que se atreve como un hombre a cumplir su función como una mujer es más sabio que el propio hombre, porque lo quiere después de una vida y antes de ser vivida. Aquel que ama sin pedir nada a cambio es la que le da el céntuplo de las creaciones debido al pan alcanzado para todo el año. Aquel que miró a su lado a florecer de una generación, parecía que la sociedad de algún mercado le permitía amar, mas cuando lo hizo se demostró que parte de ella estaba equivocada. Aquel que nos da percusiones en su vida, para que le entienda, muchas veces se dicen que no ha podido amar de otras maneras, mas cuando le siguieron encontraron en el futuro muchas creaciones propias de su persona. Aquel que le negaron un destino, hicieron travesuras en el mercado para que no se opine bien de sus acciones, mas cuando lo hicieron compararon su respuesta con la de los otros y pudieron encontrar que el tiempo de la verdad venía en camino.
Aquel que miró en los cristales del alma el amor le contenía y vio que fue abundante y decidió dar un suministro de a poco cuando se vio que hay otra manera de observar las cosas. Los corazones se abrieron a Dios para entender los lazos de pensamientos que no se resolvían a menudo. Aquel que ayudó en algo a los gastos diarios de una casa estaba atento a lo que sería la vida de la sociedad según las enseñanzas y aprendizajes que se podían obtener en el progreso. Aquel que miró a los buenos ojos de la templanza de una vida se dio cuenta que con poco ya se hacía maravillas, y cuando se encontró con su Creador le enseñó sobre el reino de Dios. Aquel que se ingenió de toda su vida para decir si sus cosas en público, no se preguntó si podía opinar con él en su programa de radio, mas uno se presentó y quedó totalmente bienvenido hacia la radio con él. Aquel que dejó la vía libre para opinar en la sociedad, la gente le dieron cuenta que hacían todas las opiniones, mas cuando llegaron a trabajo concreto se dieron cuenta que muchos son los elegidos y pocos los trabajadores finales que son llamados. Aquel que es locutor de sus opiniones puede dejar algo en la sociedad, pero que opinen bien. De la misma manera podrá contar con el asesoramiento para adiestrar sus pensamientos. Aquel que no opinó bien de una época, que espere que que no opinaron opinen por ellos, debido a que no todos piensan iguales y se tienen muchos rostros en la mirada de cada uno. Aquel que debe mejorar en algo se lo haga saber a los demás de que es un ser humano, debido a que no todos se conocen en la sociedad. Aquellos que miraron el rostro de lo que representaban es debido que algo bueno de su persona podrá notarse en tiempos porque tiene motivos para vivir eternamente, mas vivió y después de mucho tiempo opinó. Aquellos que miraban con amor lo que hacen con sus cosas es debido a que hay muchas bendiciones en cada cosa que hace. Mas la bendición llegó así como su santo y su salvador también. Aquel que dieron crítica a su persona porque realmente era bueno en algo de lo que hacía, porque es bueno lo que hace, también muchos los reconocimientos fueron otorgados para él. Aquel que toda la vida quisieron ponerle detractores es porque él no se merecía, y cuando lo hicieron deseaban batallar con él en la diestra, en la siniestra, mas el corazón de él no les permitía sostenerse en la mentira. Aquel que no pensaba bien de los informes de los departamentos noticiarios para las dependencias nunca descubrió la verdad de la sociedad, debido a que la especialización de alguien le es útil para comprender mejor lo que pasaba. Aquel que hacía denuncias por cosas injustas e inhumanas es porque hubo un sector que quiso vender el genocidio de las decisiones vinculantes. Debido a eso, premeditaron todos y se vieron los unos a los otros hasta verse con el retroceso de lo que son esos momentos para nunca más denunciarse por cualquier cosa de cualquier momento. Aquel que se declararon la violación de los derechos humanos del hombre no se habían dado cuenta que la sociedad no opina con una sola persona, mas se dividieron para saber la verdad y dieron cuenta que muchos no sabían cómo llegar a ella. Aquel que no piensa bien en la sociedad de quienes somos es porque no se pudo analizar el bien de los esquemas mentales entregados a la sociedad,
Debido a eso han podido mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Aquel que se pensó de una forma no se dio cuenta que la vida de las multiformes y los plurales, gracias a eso puede visionar las creaciones del mundo de Dios. Aquel que no dejaba vivir por trabas de cosas es porque no estaba abierto a otras cosas. Cuando lo hizo, el mundo se abrió y con él el mundo lo hizo también. Aquel que piensa que puede hacer que la influencia no afecte las decisiones diarias de la vida, puede demostrar que él está en otras variables. Debido a que piensa en una manera, existen otras formas de vida. Aquel que ve con ojo de amor algo que le pasó, es porque fue verdadero ser humano, que vivió todas esas emociones en su vida, y su perdón llegó a la faz de toda la tierra. Aquel que pensó por un día mejor, pidió disculpas por los días que no le dieron paz a su alma. Cuando se encontraron en el pasaje de la vida, vieron que no todos tenían las historias propias vividas en cada uno de ellas. Aquel que porta su pesar consigo libera su prisión y su peso, pero quedar limpio de los pensamientos, más cuando confió en el otro le abrió la puerta de su casa y le dijo: aquí estoy, amigo mío. Aquel que fue mencionado en el extranjero, quisieron ocultarlo hasta que él solo sea alguien en la sociedad, debido a que todo lo que se decía parecía seguro. Aquel que opinó por último en la generación terminó siendo el que más opinó entre todos. Como cierre de clausura de los capítulos, se escriben las cartas de la tierra. Aquel que vendió una historia de él en su juventud sabe que debe cuidarlo a otros semejantes que no opinan como él, debido a que muchas historias en el futuro se vendrán. Aquel que se da cuenta que es lo que pasa en la sociedad tendrá sus momentos y su espacio para decir su parecer. Pero si no se da cuenta de lo que representa como persona, podrá llegar a ser libre de la misma forma y de la misma manera. Aquel que tiene la mente negativa es porque cuando salga de su sufrimiento será considerado un mártir, debido a que opinó de esa manera. Un día alguien sufrió tanto y le contaron cómo superar esa oscura quebrada, porque a alguien le pasó igual a él todo ese sufrimiento y se volvió un santo. Aquel que opina de los dos lados de las caras de las pilas puede ser su propio juez, mas debe tomar un ejemplo en su vida de hacer su propio juicio en su libro. Aquel que mira su ciclo de reproducción en el tiempo podrá decir que todo tuvo una etapa en la elaboración, mas cuando se lanzó en venderlo tenía ganas de que lleve una buena mano. Aquel que mira su vida con experiencia deberá liberarse de todas las ataduras, porque bien sabe el anciano, por más viejo que sea, que el pueblo lo reconozca como uno de los suyos y es un buen signo para los compaisanos. Aquel que trata de quitar trapos sucios sobre una persona y no hace nada para limpiarlos es porque no hace la opinión buena para dejarlos como debe ser, debido a que todo es comerciable en la vida y debe cuidar de hablar en primera persona, segunda persona y tercera persona. Aquel que pasaba largas horas en su negocio trabajando encontró la respuesta profesional de lo que se vivía. Cuando se dio cuenta que no era solo un profesional, también es un gran doctor. Aquel que vivió por su amor deseando volver a verla, llamaba a su celular todos los días que podía cuando tenía saldo.
y cuando podía tener noticias de su amor, pero como otras personas vinieron a él, abrió la puerta de su corazón. Aquel que resplandeció su rostro en su mirar contaba que podía ver nuevos rumbos de la vida llegando a su hogar, contar la historia como un gran abuelo que tiene una gran familia en el mundo que desea que le vaya bien a la gente. Aquel que vivía lapso de tiempos separados a su amor en otra ocasión, maduró su pesar y comprendió que debe abrir las puertas de su casa a quien quiera vivir en él para siempre en su morada. Aquel que amó profundamente y no vio lo que sucedía en la sociedad, su amigo mayor le comentó cómo terminaba el partido de su vida. Gracias a él le dejaron vivir más de 100 años de vida. Aquel que jugaba por las decisiones del mercado pudo adquirir una mejor aporte a sus decisiones debido a que su morada llegaba al milagro de la vida que iba aumentando cada vez más. Aquel que no deseaba entregar la posta a otra persona. Su ejemplo de vida es porque algo importante que lleva consigo y tiene un gran valor para él, pero aún más si tiene muchos amigos. Aquel que no pensó en la genética de los patrones que viven a diario, es porque hay un clima que favoreció alguna genética, debido a que todos debemos saber convivir con todos. Aquel que no pensaba bien de algo debía decir que opinaba de otra manera, debido a que los estados de ánimo, esos queridos amigos, quiere decir que pasamos por muchas cosas y hay que saber comprenderlas. Aquello que no se sabía ni el día ni la hora es porque no pudieron llegar al cielo a saber cómo está el depósito de los relojes de la bóveda celestial. Mas el que lo hizo ya sabía que Dios estaba de su parte. Aquello que amaneció de blanco como cielo se intentó de ensuciarlo, porque otros no opinaron bien del cielo de los colores de acuerdo con como amanecimos y dijimos buen día a los elementos de la tierra que estaban en el cuerpo. Aquel que amanecieron como pisamos en la tierra hoy, el cambio que está produciendo las mentes humanas debido a que vivimos para vivir mal, sí para trabajar o pasarla bien. En cuestión, el bien y el mal. Aquel que dejó su impresión en un libro, el más ilustrativo de otros en el medio material o auditivo, porque puede detener el tiempo de las personas y saber que se hicieron todos. Aquel que es un audiolibro de conocimiento de memorias, es aconsejable que acompañe con música cuando lo haga, cuando se olvide de enviarnos saludos desde el otro lado. Aquel que vive para los demás opina para muchos días que no tendrá la ocasión de opinar de la sociedad. Cuando sea el turno volverán a estar con nosotros en la hora fijada, para la misma frecuencia y por el mismo canal. Aquel que es indefenso en otra gente podrá defenderlo a los demás según su estatuto de necesidad. Gracias a los presidentes nobles será recordado por las más grandes autoridades del país. Aquel que no hizo la defensa delante de la academia universitaria quiso que ser el más preparado, mas lo que le parecía un fracaso hoy es un gran éxito por volver a presentarse a culminar el galardón. Aquel que siempre presentaba un medio escrito por una opinión de algo aprendió a ser original de su libro en la sociedad del futuro, debido a que dijo a sí mismo: tengo tanta experiencia que esto puedo hacerlo toda la vida. Aquel que se presentó alguna vez en la sociedad como algo fue aplaudido muchas veces por sus compañeros del privado, y los del público volvieron a opinar con él en otros momentos de la vida. Aquel que vio que no todo es público y
privado, encontró que Miles debía demostrar opiniones de otra gente, mas la cooperación de la solidaridad siempre existió con el que vio otro tipo de sociedad. Aquel que terminó alguna vez empezó otra historia, cuando tomó el rumbo de otro escritor, de forma de pensamiento allí vio nuevamente su ser en otra aventura que se dio a conocer. Y gracias a eso pudo decir continuará alguna vez.